Conversábamos con el ministro de Trabajo, ¿no? Sí, el equipo de prensa que está desplegado en el lugar, en las Malvinas, y él lo que decía es que hay un alto nivel de informalidad en nuestro país, que solo 43 empresas habían sido registradas de manera formal y que no se sabe cómo estaban llevando el manejo de sus trabajadores. Pero sin duda lo que más nos escandaliza es que actualmente se tengan que trabajar en condiciones como las que hemos visto, encerrados, con llave. Lo cierto es que existe, es una realidad en nuestro país. Y es por eso que vamos a conversar de este tema a raíz de lo ocurrido con el doctor Rocco Solimano, director de la Asociación de Buenos Empleadores. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias, Marisela, por la invitación. Bueno, aquí en primer lugar nos sorprende lo que hemos visto en cuanto a informalidad, ¿no es cierto?, aceptada por los trabajadores por un tema de necesidad, entendemos. ¿Qué figura es la que hemos notado de estas personas trabajando en estas condiciones? Lamentamos en primer lugar profundamente lo que está sucediendo. Esto es una muestra de lo que pasa en nuestro país. Como bien había mencionado el ministro de Trabajo, las tasas de informalidad en nuestro país son altísimas. Es más del 70% de los peruanos trabajamos sin ningún tipo de derecho fundamental. Es decir, la ley peruana establece beneficios y obligaciones, beneficios para los trabajadores y obligaciones para los empleadores que no se cumplen. Esto que estamos presenciando lamentablemente rebasa cualquier situación pensada porque, como bien lo mencionabas hace un momento, ya es un tema de esclavitud. ¿Cómo es posible que puedan encerrar trabajadores dentro de un lugar? No logramos comprender una situación como esa, pero como bien señalan, es la realidad que estamos viviendo en el Perú. Sin embargo, esto constituiría hasta un delito para el empresario quien contrata a estas personas. Debería ser. Yo no soy abogado, de hecho, por un tema de criterio, básicamente, y de criterio común, sí debería ser un delito, ¿no? Porque lo que están haciendo es atentar contra la vida y salud de estas personas, teniéndolos encerrados en unas condiciones que no son humanas. Nosotros en la Asociación de Buenos Empleadores del Perú promovemos buenas prácticas de trabajo, promovemos el respeto al trabajador, la responsabilidad social laboral. Esto evidentemente es una falta de respeto hacia la persona y nos hace recordar tiempos que pensamos que estaban totalmente superados en nuestro país. Claro, es una falta de respeto ya ni siquiera a la otra persona como empleado, ¿no es cierto?, como trabajador, sino como ser humano. Así es. En general. Y es por eso que uno se pregunta hasta dónde yo puedo reclamar y hasta dónde como trabajador yo puedo exigir. ¿Cuáles son las condiciones que me tienen que rodear? Cualquier trabajador debería de exigirle a su empleador como mínimo que respete la ley. Respetar la ley significa tenerlo contratado en una planilla, tener acceso a la seguridad social, tener acceso a los beneficios de ley, ¿no? Es decir, gratificación, CTS, vacaciones. Claro, en nuestro país hay una informalidad altísima, como decíamos, y lamentablemente esto ya no es una informalidad laboral solamente, es una informalidad general, porque estamos hablando de temas municipales. Es lamentable lo que venimos viendo. Y por eso como asociación lo que buscamos es agrupar a empresas que estén comprometidas con respetar al trabajador y con procurarle los derechos que éste merece. ¿Cuáles son esos derechos específicamente? Contratación, es decir, yo no puedo estar trabajando, si no sería más que un trabajo, sería una labor que estoy desarrollando. Un aporte. Un aporte nada más, así es. Yo necesito ser contratado por mi empleador, independientemente de la modalidad. Firmar un documento que acredite que yo soy dependiente de mi empleador. Y la firma de ese documento, evidentemente estoy hablando no de trabajadores independientes, no de aquellos que trabajan por recibo honorario, sino de trabajadores que son dependientes, están protegidos por ley y, como decía hace un momento, tienen como mínimo los derechos a seguridad social para él y para su familia, beneficios de ley como la gratificación, julio y diciembre, una compensación por tiempo de servicios, que es abonada 2 veces al año, y derecho a las vacaciones pagadas. Además de esos derechos que son los que la ley establece, hay temas, digamos, más recientes, pero igual obligados por ley, relacionados a seguridad y salud en el trabajo,
¿no? Aspectos que procuran que el trabajador pues esté trabajando en condiciones por lo menos adecuadas, independientemente de la labor que desempeñe, sea una labor rutinaria en un escritorio, o física o de desplazamiento, pero hay elementos que obligan al empleador a cumplir con parámetros que la ley establece. Y reitero, esto es lo mínimo que el empleador tiene que hacer, lo mínimo, porque lo que además debería de procurar es tener un ambiente de trabajo seguro, higiénico, procurar un buen clima y ambiente de trabajo, reconocimiento, capacitación. O sea, son muchas las prácticas que nosotros promovemos, pero tenemos que acá por lo menos pedir que cumplan con las mínimas. Pero es ahí donde viene el punto de quiebre. Imaginemos, en un supuesto que no creo sea el caso, pero imaginemos que la persona contrata a estos trabajadores bajo planilla, bajo beneficios formales, legales, pero les da este trato. O sea, pese a que ya forman parte de su planilla, igual, los deja encerrados porque para él o para ella así es que tienen que trabajar. ¿Cómo se mide esa situación? ¿Cómo puede reclamar algo que va un poco sobre lo que nos pide exactamente la ley? Como te mencionaba hace un minuto, esto lamentablemente ya sobrepasa la imaginación, ¿no? ¿A quién se le ocurre pensar que va a haber gente que está encerrada en un cuarto prácticamente sin oxígeno para trabajar, como hemos visto en las lamentables imágenes, por una ventanita haciéndolo y contra eso, digamos, los trabajadores, a ver, como asociación no vamos a promover, digamos, iniciativas que vayan a culpar a sus empleadores, pero sí a responsabilizarlos y a exigirles que procuren ambientes por lo menos seguros, higiénicos. Hablando del caso puntual de lo que hemos estado viendo. Quedarse callados, que no es quedarse callados, ¿no? levantar la mano y decir, esto está ocurriendo. Doctor, lo vamos a llamar en una nueva oportunidad, por favor. Este es un tema muy amplio, pero tenemos que ir rápidamente a información de último minuto.